cuestión que quieran plantear, preguntas, dudas. ¿Estamos todos bien? ¿Vamos bien con la cursada? ¿Algún material que no hayan comprendido? Para que sigamos haciendo una sincronía con cada uno de los temas que hacen a la materia, ¿sí? A la metodología de investigación. Vamos a trabajar en esta clase que tenemos. Vamos a hacer una especie de corte en cuanto a lo que venimos viendo del proceso de investigación. Después lo vamos a retomar para que vamos viendo cada uno de los instrumentos y las estrategias metodológicas propias de una metodología cualitativa, ¿verdad? Nosotros veníamos trabajando hasta ahora cada una de las etapas del proyecto de investigación, que obviamente tiene que, qué es lo que queremos investigar, para qué queremos investigar y básicamente cómo queremos llevar a cabo el proceso de investigación. Y en este caso lo que vamos a ir analizando tiene que ver y determinados procedimientos metodológicos que son propios de la metodología o del paradigma cualitativo, ¿sí? ¿Por qué vamos a trabajar en este aspecto? Porque claramente nosotros y ustedes dentro del ámbito de la disciplina se van a manejar y nos vamos a manejar con estos instrumentos, con estos procedimientos metodológicos que son propios de la metodología cualitativa. Y dentro del proceso de la metodología cualitativa, del proceso educativo. Obviamente que ahí tenemos que ponerle énfasis y sustancialidad a la cuestión de la tecnología, porque ustedes van a ser licenciados en tecnología educativa. Entonces tenemos que unir la cuestión de la disciplina propia del objeto de estudio en el ámbito de ese contexto de aplicación que veíamos en la cursada de la materia anterior y el contexto del paradigma cualitativo tal cual lo habíamos visto al inicio de la cursada de hoy, ¿no? Uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de definir no tan solo el método, que tiene que ver con el camino que yo voy a seguir, tiene que ver con el diseño, el enfoque o el tipo de investigación que yo voy a proponer en un proyecto de investigación, ¿sí? Yo siempre les digo a ustedes que no hay que confundir el método, que este puede ser cualitativo o cuantitativo, con el diseño o enfoque de investigación que yo voy a proponer, ¿sí? El método puede ser cuanti o quali. El método me determina, por decirlo de alguna manera, cuál va a ser el camino que yo voy a seguir para llegar a construir un determinado objeto del conocimiento. Como sabemos, todo proceso de investigación, cualquiera sea el método, cualquiera sea el diseño o el enfoque, necesariamente lleva a la construcción de un objeto de conocimiento. Y en este caso, que provenga del conocimiento científico, de la investigación científica, es un conocimiento de la ciencia, es un conocimiento que trata de reflejar cierta objetividad, cierta sistematicidad, cierto grado de verificación o comprobación de esas problemáticas que estamos analizando, porque con lo que nosotros trabajamos es con el conocimiento científico, no con el conocimiento vulgar, cotidiano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el método me indica el camino. Ahora, el enfoque o el diseño metodológico me va a brindar y me va a decir hasta dónde quiero llegar en este camino. ¿Cuál es el grado de profundización? ¿Cuál es el grado de, o cuál es la finalidad que yo me Profe, no se lo escucha. propongo en una metodología científica? Y ya habíamos visto en los anteriores que existen
Ahí está, ya voy a poner, espera un minuto. Ahí estamos. Sí. Perfecto. Entonces, nosotros habíamos visto en los encuentros anteriores que existían distintos tipos de investigación en clave del diseño de investigación, ¿sí? Estos diseños de investigación pueden ser exploratorios, descriptivos, explicativo, o también llamado, lo van a ver ustedes, experimental, correlacional. Después hay diseños transversales, diseños horizontales. Bueno, pero básicamente el diseño me va a indicar la profundidad del estudio que yo quiero realizar. ¿Cómo? En el diseño exploratorio, nosotros tenemos que es un diseño que yo me planteo simplemente para poder construir un objeto de conocimiento y recolectar información de un aspecto de la realidad que yo no tengo información. Simplemente voy a ir a explorar, voy a ir a buscar datos para poder llevar adelante un proceso de construcción de conocimiento. Si me la ensucias, ¿qué me voy a poner? Claramente estos procesos exploratorios... Disculpe, profesor, sí. hay una colega que tiene el micrófono abierto, por favor. Hola. Profe, disculpe, le hago una consulta. Sí. Buenas tardes. En relación a lo que vamos viendo y todo lo que usted nos está explicando que debemos realizar, una vez proyectada la investigación, ¿no es cierto? Seleccionado el camino que vamos a recorrer y todo lo demás. ¿Se debe llevar a cabo y finalizado para presentarlo o es únicamente un proyecto, digamos, que no se confirma al 100%? No, el proyecto, como su palabra dice, es una proyección de lo que yo voy a llevar adelante. De lo que yo después, cuando ingrese al trabajo de campo, voy a ejecutar de acuerdo a lo que he planificado, de acuerdo a lo que he proyectado. No nos olvidemos que el proceso investigativo, el proceso de investigación, tiene 3 pasos. El paso que tiene que ver con el proyecto de investigación, el segundo que tiene que ver con el trabajo de campo, la búsqueda de datos, el ir al territorio, al escenario donde voy a aplicar las técnicas y los instrumentos que yo he diseñado. Y por último, lo que tiene que ver con el análisis y la interpretación de los datos para llegar a la construcción del objeto, ¿sí? El proyecto es fundamental porque en ese proyecto yo escribo todo lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer, con quiénes lo quiero hacer. O sea, hay una serie de cuestiones ahí que sí o sí O sea que nosotros tenemos que hacer todo el recorrido, el trabajo de campo, todo para finalizarlo recién o únicamente lo planificamos. No, primero lo planificamos, después vamos al trabajo de campo y por último cerramos con el informe final o la conclusión del análisis. Eso no implica... Claro, eso es lo que yo quería consultar. Eso no implica que yo, una vez que esté en el trabajo de campo, no pueda llegar a hacer alguna modificación del proyecto en virtud de considerar que hay algunos datos o alguna situación que no la pude tener en cuenta en el proyecto de investigación, que lo puedo aplicar y lo puedo modificar, porque claramente una cosa es que yo lo piense y que lo proyecte, y otra cosa es cuando estoy en el trabajo de campo me doy cuenta que... No se le entiende. Que no he tenido alguna diferencia en términos de lo que yo he pensado. Estuve tomando entrevistas y me di cuenta que tenía que aplicar otras técnicas. O sea que el diseño metodológico cualitativo es un diseño que es claramente flexible, ¿sí? Flexible en todo lo que eso significa, ¿no? Que yo puedo ir modificando algunas de las cuestiones que nos permitan ir adaptándolo al ámbito del desarrollo, ¿sí? ¿Se escucha hasta ahí?
Sí, sí se escucha, pero... Perfecto. Profe, Bueno, buen día. Buenas tardes, perdón. Entonces, cuando nosotros tenemos para hacer el proyecto de investigación de tesis, lo que tenemos que presentar primero es el proyecto, que como dice, es un bosquejo de todo lo que vamos a hacer ya en la investigación. Una vez aprobado este por ustedes, ahí ya iríamos a lo que sería el campo de la investigación. Así es. claro, A la tal vez el cual. proyecto puede sufrir modificaciones en la marcha que se les va a ir notificando a los asesores. Podría ser que sea así. Claro, sí, sí, porque claramente en el ámbito nuestro no es como en las ciencias exactas o en las ciencias naturales, en el cual lo que yo ya planteo lo tengo que respetar y no puedo modificar nada. En este caso estamos ante la presencia de un diseño flexible, de un Bien, proyecto flexible que lo puedo modificar, ¿sí? sí o sí, ustedes tienen que aprobarnos este proyecto para poder empezar la investigación. Así es, ¿no? Exactamente, eso es un paso previo en el cual se le hacen algunas observaciones, se le hacen algunas sugerencias, que lo tienen que trabajar con su tutor, pero que generalmente una vez que ustedes presentan el proyecto, ese proyecto se lo observa, se le ve el grado de factibilidad, de viabilidad, se hacen las Profe, observaciones otra. del ¿Y eso caso. está estimado para qué tiempo hacer esto? ¿Antes de fines de este año deberíamos, o para pasar una muestra? ¿Antes Cuando de fines de ustedes este año terminen de todo cursar eso? cuando ustedes terminen de cursar toda la toda Ah, la carrera y terminen, esto es el año que viene, van a tener un ah. tiempo como para hacer el trabajo y el proyecto final y presentarlo ante el tribunal, que va a ser el que le va a aprobar el proyecto, para que ¿Y con eso inmediatamente sería se la lo autorice. tesis? Claro, el trabajo final, la tesis, en este caso es un trabajo integrador final, no es una Profe, tesis otra profunda. pregunta que tengo es, los docentes que nos tienen que asesorar, sí o sí tienen que ser licenciados en tecnología educativa o pueden ser Y licenciados de otra de bueno, en educación. general tiene que ser de la disciplina. ¿Por qué? Porque bueno, ellos conocen un poco más acerca de la estructura interna de la ciencia, pero bueno, depende de qué es lo que ustedes investiguen, cuál es el objeto en el cual ahí el tribunal considerará si es pertinente o no de que sea asesor. Puede ser un licenciado en ciencia de la educación, puede ser un psicopedagogo, puede ser alguien que entiende no tan solo de la disciplina del cual ustedes están por ser egresados y profesionales, sino también que entienda sobre las problemáticas que están abordando. Y eso corre Claramente por tiene que cuenta haber de, alguien metodológico para que le indique la parte metodológica, nada más. bien, Para eso y vamos a eso estar corre nosotros. por los alumnos o ustedes tienen algunos docentes que No, la ofrezcan. universidad le va a sugerir a Ah, algunos docentes que ya son egresados y si no lo sugiere la universidad, ustedes si conocen a alguien. Porque cuando ustedes presentan el proyecto, tienen que presentar el currículum del asesor teórico que ustedes sugieren o que han elegido. Ahí ok. nosotros leemos el currículum y decimos, sí, es pertinente porque tiene experiencia en educación, porque trabajó en aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje con nuevas tecnologías, bueno, una serie de requisitos que obviamente en la lectura del currículum ahí nosotros lo analizamos, ¿sí? O sea que ustedes el año que viene recién van a tener que trabajar esto, por eso el año que viene ustedes van a tener otra materia que recopila todo esto que venimos viendo conmigo, que es el seminario. Un seminario tiene que ver con, bueno, como la palabra lo dice, que planta semillas para que se pueda producir algo y ahí la profesora o el profesor a cargo lo va a ir ayudando a la confección de la estructura del proyecto, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido no va a haber demasiado problema, supongo yo. Bueno, entonces, decíamos que dentro de los tipos o diseños de investigación tenemos el diseño exploratorio, que es un diseño exploratorio básico, es un proceso de investigación básico, que lo único que busca es recolectar datos, recolectar información de aquella realidad de la cual no se posee esos datos. En este tipo de diseño no se necesita planteamiento de hipótesis ni tampoco de variables, porque justamente la conclusión del objeto del cual yo estoy investigando puede llegar a convertirse en una hipótesis científica para que se pueda seguir investigando en otro tipo de diseño de investigación. El segundo tipo de diseño es el diseño descriptivo, ¿sí? En el cual se busca también información, pero con el fin de poder caracterizar y describir ese fenómeno que estoy analizando. Por supuesto que si estoy tratando de describir y caracterizar un determinado fenómeno de estudio,
Allí sí tengo que plantear variables, porque si no, ¿qué es lo que voy a describir si no tengo variables? Pero no necesariamente tengo que plantear hipótesis, ¿sí? En los textos que ustedes tienen, especialmente los textos de Urbano Giuni y de Sabino, ahí plantean de que, bueno, si no da para plantear hipótesis, se puede plantear lo que ellos denominan una anticipación de sentido, ¿sí? Porque plantear hipótesis tiene una fuerte consistencia teórica, hay que ser muy audaz, digamos así, tener una fuerte formación y conocimiento del objeto que estoy investigando como para poder plantear una hipótesis. Eso no implica que sea imposible plantear hipótesis, al contrario, pero hay que tener demasiados elementos como para poder plantear hipótesis que a posteriori yo la voy a tener que comprobar, la voy a tener que contrastar, la voy a tener que demostrar. Pero bueno, yo le estoy diciendo que no todos los diseños que estamos viendo necesariamente llevan hipótesis. En este caso, ni el exploratorio ni el descriptivo necesariamente tienen que llevar hipótesis. Ahora, el tercer diseño que yo le mencioné recién, que es el diseño experimental o explicativo, ese es un diseño que necesariamente hay que plantear no tan solo las variables, sino también las hipótesis, ¿sí? Por supuesto que cuando planteamos un diseño de tipo experimental o explicativo, se trata de buscar las relaciones causales que existen en el objeto de estudio, es decir, la causa y efecto. Por lo tanto, claramente tienen que llevar hipótesis y variables, para lo cual ya vamos a tener una clase especial sobre variables y sobre muestreo para que ustedes puedan ver qué tipo de variable hay que plantear, qué tipo de muestreo. En el caso de que no se trabaje con el universo en total, tenemos que analizar para poderlo incorporar en nuestro diseño y en nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, un diseño correlacional puede tomar como punto de partida los resultados de una investigación descriptiva, por ejemplo, ¿no? En el cual me lleva a poder correlacionar los resultados de una investigación con la nueva búsqueda de información y datos que yo estoy proponiendo en esta investigación. Ahora, cuando yo planteo el método en una investigación, tengo que decir si mi método va a ser quanti o quali. Y tengo que decir por qué va a ser quanti o quali. Eso no implica, como dijimos ya hasta el cansancio, de que sean incompatibles los métodos quanti y quali, sino por el contrario, yo podría utilizar una metodología mixta quanti-quali, en el cual voy a hacer uso de los datos que voy obteniendo para poderlo analizar y para poderlo interpretar, pero también puedo hacer un uso, digamos así, matemático, o más que matemático, estadístico de eso, que también me brinda una aproximación acerca del objeto que estoy estudiando, ¿sí? Que eso vamos a ver cuando veamos la tabulación y la codificación de los datos para ver cómo puedo usar esos datos, o cuantitativamente y también cualitativamente, ¿sí? No nos olvidemos que, como lo dijimos en las primeras clases, que el paradigma cualitativo es un paradigma interpretativo, ¿sí? Yo en base a los datos que tengo y en base al marco teórico que voy a sostener, que me va a acompañar durante todo el proceso, yo voy a tener que interpretar datos. El investigador en el paradigma cualitativo no es lo mismo que el investigador en el paradigma cuantitativo. En el paradigma cuantitativo yo no tengo que interpretar nada. Yo tengo que decir lo que estoy viendo, lo que estoy observando, lo que está sucediendo. No es una cuestión de interpretación. En cambio, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, en las ciencias de la educación, el paradigma que prima, vamos a decir así, es el paradigma interpretativo, por lo cual no tan solo vale lo que dice el investigador, sino que también lo que dice el investigado, o la realidad investigada. Por eso acá no hay una relación sujeto-objeto o investigador-objeto, sino que hay sujetos
que nos dan información y que también ellos piensan y también interpretan y también comprenden, y yo como investigador no puedo desconocer la participación, la palabra, la mirada, la interpretación que hacen quienes están siendo investigados, porque si no estaría como alejándome, como hacen, y distanciándome, como hacen los metodólogos cuantitativos, en el cual no hay un compromiso ni teórico ni personal sobre el objeto. El biólogo, el físico, el químico, ellos no interpretan, ellos describen la situación tal cual sucede y establecen leyes, establecen normas, establecen teorías que claramente se tienden a generalizar. En el campo nuestro, eso no es así. Y eso, si ustedes rescatan lo que vimos en la segunda clase, o primera o segunda clase, está claro con qué sujetos trabajamos quienes hacemos metodología cualitativa y con qué objetos trabajan quienes hacen metodología cuantitativa, que claramente en ese punto hay una diferencia. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto que estamos diciendo, vamos a trabajar ahora cuáles son las estrategias metodológicas propias del paradigma cualitativo. Que son propias, digo, porque son las más apropiadas, las que más nos sirven para acercarnos al objeto que queremos estudiar, ¿sí? En todo proceso de investigación, sea cuanti o quali, la búsqueda de datos, la búsqueda de información es central. Porque si yo no busco datos, si yo no busco información, y para buscar esa información construyo instrumentos para acercarme a esa realidad, ¿de qué voy a hablar? No. En la investigación, lo central es salir a buscar datos y construir instrumentos que me permitan acercarme a esa realidad. En la metodología cualitativa existen distintos procedimientos. Podríamos llamarle también distintas estrategias metodológicas en clave de técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Digo que son propios y que también se pueden aplicar en otros ámbitos, pero que en este caso son necesarios de analizar. Lo primero que vamos a ver dentro de estas estrategias metodológicas, son varias, eso lo tienen que tener en cuenta ustedes porque el día de mañana van a tener que decir, bueno, ya han planteado el problema, ya lo han caracterizado, ya han dado el marco teórico, ya han planteado los objetivos, propósitos, ya han hecho las preguntas de investigación que ustedes se hacen con respecto a este problema, y llega un momento en el que yo tengo que decir cómo me voy a acercar a esa realidad. Entonces ahí viene el paso que tiene que ver con las estrategias metodológicas, que lo vamos a sintetizar en lo que son las técnicas o instrumentos de recolección de datos. La primera técnica o procedimiento metodológico de lo cualitativo lo vamos a denominar triangulación. ¿Sí? La triangulación. La segunda estrategia o procedimiento lo vamos a denominar observación. Dentro de la observación vamos a ver que hay observación participante y observación no participante. La otra técnica por excelencia que nosotros vamos a utilizar en este marco cualitativo tiene que ver con la entrevista. ¿Sí? Para eso vamos a ver material sobre entrevista. La entrevista, vamos a ver el marco general de cómo construir una entrevista, pero también hay distintos tipos de entrevistas, ¿no? Entrevistas abiertas, entrevistas cerradas. Otros teóricos hablan de entrevistas estructuradas o semiestructuradas, ¿sí? También vamos a trabajar todo lo que son encuestas, cuestionarios, que hay que construirlos para poder aplicarlo en el escenario y en el campo y que esto nos dé información, nos dé datos, claramente. También podemos utilizar todo lo que se llama en metodología cualitativa los focus group o foco
o grupo focalizado, ¿sí? Que también vamos a trabajar sobre eso, depende de la metodología, si lo vamos a utilizar o no. Y por último tenemos la estrategia que se denomina investigación-acción. Investigación-acción. Muy bien. ¿Vamos a atacar? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar la primera de ellas. La primera de ellas, ¿cuál es la que dijimos? La triangulación, ¿no es, profe? La triangulación. ¿Estamos? Vamos a ver el procedimiento que se denomina triangulación, ¿sí? La triangulación es un procedimiento muy interesante de llevar adelante en clave de búsqueda de información y de datos, porque de alguna manera me permite acercarme al objeto de estudio, a la realidad que yo voy a estudiar, desde diferentes técnicas, desde diferentes procedimientos, y aplicarle a diferentes actores la misma técnica o aplicar diferentes técnicas a los mismos actores. Repito, cuando yo trabajo la triangulación metodológica, es una herramienta muy interesante y muy pertinente en el ámbito de la metodología o del paradigma cualitativo, porque este procedimiento me permite acercarme al objeto de estudio para poder recolectar datos desde distintas perspectivas. Puedo aplicar distintas técnicas a la misma población o puedo aplicar, ¿sí?, digamos, a distintas poblaciones las técnicas que voy analizando. Acá, obviamente, no distinguimos o no necesariamente tenemos que separarnos desde los enfoques cuanti y cualitativos, pero nosotros lo vamos a ver desde lo cualitativo, porque claramente estamos viendo estrategia en ese ámbito de análisis. ¿Para qué nos sirve la triangulación? En primer lugar, claramente nos sirve para recolectar datos, ¿sí? En segundo lugar, nos sirve porque puedo recolectar datos desde diferentes técnicas, por lo cual me permite comparar. Al mismo grupo le hago entrevista, al mismo grupo lo observo, al mismo grupo le hago encuesta, al mismo grupo le hago cuestionario. Entonces, tiene más sostenibilidad, tiene mayor validez, tiene mayor confiabilidad del dato. Porque no tan solo me quedo con la entrevista de lo que me dijeron, sino además voy y lo observo, pero además voy y le aplico una encuesta. Entonces tengo diferentes técnicas: observación, entrevista, encuesta, cuestionario, para poder abordar esa realidad o ese objeto de estudio. La triangulación, por una parte, nos sirve porque al combinar distintas estrategias, ¿sí?, nos va a dar mayor cantidad de datos, pero mayor calidad de esos datos, fundamentalmente, mayor calidad del dato. Esto se vincula directamente con la confiabilidad y con la validez de los datos en su conjunto. Voy a dar un ejemplo, que después lo vamos a profundizar. Por ejemplo, yo puedo ir y hacer entrevistas a estudiantes del 4º y 5º año de una escuela secundaria, y muchas veces en las entrevistas, que es importante porque entrevista viene de entrever, de estar frente del otro, entonces yo le hago preguntas y el otro contesta, pero no tan solo me da datos,
sino que también yo estoy observando gestos, miradas, posturas. Por lo cual no tan solo me dedico a ver el dato o a observar y a analizar el dato, sino también los gestos que da el entrevistado, ¿no? Bueno, si yo me quiero quedar con ese dato, claramente aplico entrevista y me quedo con ese dato. Ahora, si yo quiero aplicar una triangulación intermetodológica, es decir, distintos métodos, a ese mismo grupo que le he realizado entrevista, voy y lo observo, es otra técnica. Observo el curso, observo cómo se comportan, obviamente con una guía y con objetivos claros que yo tengo que tener, que es lo que estoy buscando. No voy a ir a observar cualquier cosa, ni voy a ir a preguntar cualquier cosa. Y también a ese grupo le estoy aplicando, por ejemplo, encuestas, en el cual ya no voy a estar presente yo. Voy y le dejo la encuesta abierta o cerrada, múltiple opción, fundamentación de lo que se responde, y es otra la perspectiva, porque ya no está enfrente de él, sino que ya es anónima, ¿sí? Ya tiene que ver con los anónimos y con la confidencialidad del dato. Ya la persona a la cual vos estás entrevistando no está pensando si le digo esto, capaz que se entere de quién estoy hablando y me sancione, no. Y entonces ahí he aplicado 3 técnicas: entrevista, observación y encuesta, a la misma unidad de análisis, al mismo grupo, al mismo sujeto. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Eso es lo que se llama triangulación metodológica intermetodológica. Distintos métodos que me brindan, obviamente, mayor confiabilidad y mayor validez de los datos de los cuales yo estoy trabajando. Lo que nosotros tenemos que tratar de entender que en el paradigma cualitativo en el cual estamos trabajando, lo que se busca es comprender por un lado e interpretar por el otro el sentido que tiene lo que yo estoy recolectando, el sentido que tiene lo que el otro me está diciendo, el sentido que tiene para el otro esta investigación y estos datos que él está proporcionando, por lo cual es muy válido la palabra del otro, claramente, ¿no? Y claramente cuando hablamos de interpretación y cuando hablamos de comprensión de los datos con la que cuenta el investigador para poder llegar a su conclusión y construir su objeto de estudio, claramente varía de investigador a investigador. No es lo mismo si yo voy a investigar el mismo problema que lo investiga otro investigador y yo manejo un marco teórico y el otro maneja otro marco teórico, claramente los resultados a los cuales vamos a llegar en algunos aspectos, o en la mayoría de los aspectos yo diría, no van a ser los mismos, porque yo interpreto de esta manera y el otro investigador interpreta y comprende de otra manera. Es el desafío que tiene la metodología cualitativa. Ahora, eso que yo entiendo, eso que yo comprendo, eso que yo interpreto, no es cualquier cosa, no es porque a mí se me ocurre, no, tiene que estar fundamentado. ¿Y en dónde va a estar fundamentado? Pregunto. ¿En el proyecto? ¿Sí? ¿En qué más? ¿En el diseño? Puede ser también. Tiene que estar fundamentado en los datos que yo he recolectado, en lo que han dicho los actores, en lo que yo he observado, en las respuestas que de acuerdo al instrumento que yo he construido me están brindando ellos
para poder darlo. Yo no puedo inventar y decir, yo interpreto que en esta escuela la violencia se instala por la mala conducción del equipo directivo y que los docentes en esa confusión de autoridad hacen de la conducción o del comportamiento o de la disciplina un laissez-fairismo, digamos. Laissez-faire es un dejar hacer, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, yo lo puedo decir, pero si después lo leen los participantes de este proceso, van a decir, ¿qué ha dicho el profesor Gallardo? ¿Por qué dice eso? ¿De dónde ha sacado eso? Ah, miren, yo he sacado esto de estas 25 encuestas que hice, de estas 25 entrevistas que hice, de la observación que hice de las aulas, del recreo, de las reuniones de docentes, etcétera, etcétera. ¿Se entiende que tiene que estar fundamentado en los datos? ¿Sí o no? Sí, profe, es como que Sí, de lo que profe. tengamos que llegar a la conclusión que lleguemos esté basado de estadísticas, de datos comprobables. No podemos ir a tomar una Exactamente. subjetividad. Exactamente. Por eso es importante este recurso de triangulación. Triangulación viene de 3. Se lo dice 3, puede ser de 4. Digo, entrar y tener distintas miradas. Si yo salgo a la vereda de mi casa y mi vecina me sale y me dice que la otra vecina del lado habla mal de mí, y yo voy a la vecina de más allá y me dice que esa vecina también escucho que habla mal de mí, y todo el vecindario de la cuadra dice que habla mal de mí, yo voy a tener datos casi cuantitativo y seguro de que esa vecina habla mal de mí, ¿o no? No tengo una sola versión del asunto. Que es distinto a que diga, no, yo no escuché, la verdad es que nunca hablo mal de usted, ni tampoco... O sea, yo tengo que buscar que los datos a mí, en la metodología cualitativa, me sostengan en esa comprensión y en esa interpretación. Ahora, cuando yo voy a buscar datos, yo puedo decidir que mi metodología de procedimiento no sea de triangulación, que sea solamente tomar entrevistas, y me quedo con la entrevista. No observo, ni no hago encuestas, ni tampoco hago... Eso por un lado. Después podemos aplicar la misma técnica entrevista a distintos grupos. Entonces, la misma técnica le aplico al alumno, la misma técnica le aplico a los docentes, la misma técnica le aplico al directivo y la misma técnica le aplico al docente. Entonces, nosotros tenemos 2 formas metodológicas de triangulación que podemos utilizar, que ya la vamos a analizar y vamos a dar ejemplo de esa situación. Ahora, si lo que yo observo no coincide con la encuesta y lo que yo he encuestado no coincide con la entrevista, y estamos en un problema, ¿o no? A la hora de tener que interpretar, voy a tener que hacer un buen discernimiento para ver qué ha pasado cuando he aplicado esta técnica, por el cual en la entrevista el agente A contestó esto, y en la encuesta veo que no es lo mismo lo que hizo en la entrevista y tampoco es lo mismo de lo que es observado. ¿Se entiende? A ver, voy a dar un ejemplo. Cuando yo aplico técnicas, observación, participante o no participante, ya vamos a ver de qué se trata, entrevistas abiertas o cerradas, triangulación, etcétera, etcétera, yo tengo que tener en cuenta, ya lo vamos a ver en la observación, tengo que tener en cuenta el escenario en el cual yo voy a aplicar esa técnica, ese procedimiento. No es lo mismo aplicar una técnica en escenarios públicos que aplicar la técnica en escenarios privados. No es lo mismo aplicar la técnica al directivo que aplicarle al docente o que aplicarle al alumno o a los padres. No es lo mismo hacer la entrevista en la cual hay un compromiso de cara, de rostro, de mirada, de postura, de gestos, a tener que hacer una encuesta en la cual ni sé quién contestó eso. No es lo mismo hacerle la entrevista en escenarios públicos en el que en lo público
yo puedo hablar abiertamente porque nadie me va a sancionar, nadie me va a decir nada, que hacerlo en un ámbito privado en el que los docentes se resguardan la respuesta con respecto a la función directiva, porque si se entera el director, capaz que me cosa. ¿Se entiende? Yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de implementar el instrumento. Por un lado. Por ejemplo, muchas veces los alumnos que yo conduzco en las tesis finales de psicología van y hacen entrevista o hacen su trabajo de recolección de datos, por ejemplo, en estructuras jerárquicas. Policía de la provincia, el ejército, la misma iglesia. Y los subordinados no se animan a decir lo que realmente sienten con respecto a sus superiores, etcétera, etcétera, porque hay una estructura jerárquica de orden que dice, no, yo no voy a decir nada, porque... Pero si usted va a una administración pública, los empleados no ven las horas que le pregunten para escracharlo y decir todo lo que sienten del jefe, porque no tienen problema. Y yo los veo todos los días en el trabajo de la mañana. Si uno le pregunta, che, ¿cómo te sientes en el trabajo? No, yo me siento mal porque este jefe que tenemos no sirve para nada, es un autoritario. Y no tienen problema de decírselo ni siquiera frente del jefe. ¿Se entiende lo que le digo? Sí, profe. Y cuando han ido a hacer un trabajo sobre el síndrome del burnout, del fundido, del quemado psicológicamente en las distintas cuestiones laborales de psicología, en la policía de la provincia, los policías no se animaban a decir de su jefe tal y tal cosa. Entonces yo le decía, tenemos que interpretar el dato. Entonces no apliquen solo entrevistas, aplíquenle en encuestas anónimas. Y van a ver ustedes que una cosa es lo que dice en la entrevista y otra cosa es lo que dice en la encuesta anónima. ¿Se entiende? No es enamorarse de un instrumento, de un procedimiento y yo lo voy a aplicar. No es así. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Claramente. ¿Estamos? Muy bien. Si vamos hasta acá, avanzo. Si no, acepto pregunta o cuestionamiento. Ustedes dirán. ¿Vamos o no vamos? Sigamos, profe. ¿Seguimos? Profe, ¿se entendió? Bueno. Sí, sigamos, profe. Sí. Muy bien. Entonces, Sí, profe. si entienden esto, podemos seguir. Estamos hablando de la triangulación, ¿verdad? Podemos hablar de triangulaciones en distintos tipos, ¿sí? Distintos tipos. Esto que estoy diciendo lo van a encontrar en el material que se llama Orientaciones Metodológicas para la Investigación Educativa. ¿Estamos? También en el texto de Urbano Junior. No van a creer que yo invento. El profesor Gallardo inventa. No invento nada. Está en la bibliografía, están en los textos. Ojalá que tenga esa posibilidad de inventar. Seguimos. Existen distintos tipos de triangulación. Que repito, la triangulación tiene una doble importancia. Que puedo recolectar datos con distintos instrumentos a la misma población y puedo recolectar datos con un solo instrumento a distintas poblaciones que ya vamos a ver. Y por otro lado, me brinda mayor validez y confiabilidad del dato. Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son esos tipos de triangulación? Tenemos triangulaciones en el espacio, triangulaciones en el tiempo, triangulaciones combinadas, triangulaciones de teorías, triangulaciones de investigadores y triangulaciones metodológicas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces,
Si bien es cierto, no vamos a utilizar todas, cada uno va a decir, yo voy a utilizar una triangulación de este tipo, o no voy a utilizar ninguna triangulación, voy a aplicar una sola técnica, la aplico y con ese dato me quedo. Eso ya es un tema del proyecto y de la profundidad y del alcance que yo le quiero dar a la investigación que estoy realizando. La primera triangulación, que es la triangulación del tiempo, se trata de tomar en consideración los factores de cambio y proceso mediante la utilización de diseños longitudinales y transversales. Los transversales tienen que ver con estudios de grupos diferentes en un momento determinado. Los transversales tienen que ver con yo querer estudiar grupos diferentes en un momento determinado. Entonces estudio el comportamiento de los adolescentes en el barrio Cardonal, el comportamiento de los adolescentes en el barrio San Vicente, el comportamiento de los adolescentes en el barrio Centro. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Mientras que los longitudinales estudian a un mismo grupo en diferentes momentos de secuencia temporal. A los mismos grupos o al mismo grupo en diferentes momentos. Lo observo a la noche, lo observo a la siesta, lo observo a la madrugada, lo observo a la mañana. O sea, que en el tiempo la triangulación me permite observar en lo transversal distintos grupos sobre la misma temática y en lo longitudinal el mismo grupo en distintos escenarios. Es como que yo digo, bueno, lo voy a observar al chico cómo se comporta en la casa, voy a recolectar datos del chico cómo se comporta en la casa, pero cuando sale de la casa es un desastre y los padres dicen, pero sí, él es buenito, ¿o no? Que son los comportamientos que tiene, estoy dando un ejemplo. Podemos buscar, observar cómo se comporta el chico en la escuela, cómo se comporta el chico en la calle, cómo se comporta el chico con el grupo de catecismo, cómo se comporta el chico con el grupo. Digo, eso es fundamental. Si lo queremos hacer como triangulación de tiempo. La segunda triangulación es la triangulación de espacios. O en el espacio. Que tiene que ver con tratar de superar aquellos estudios que uno realiza en un mismo lugar, en un mismo país, en una misma provincia, en un mismo barrio, o también dentro de la misma cultura. Entonces ahí utilizo triangulación en el espacio. Y obviamente que voy a tener ahí elementos como para poder decir que no es lo mismo ser adolescente en La Rioja que ser en Francia, que ser en Corea, que ser en África. No es lo mismo ser adolescente hoy que ser adolescente hace 30 años. Cuando yo trabajo el espacio y el tiempo, trato de hacer estas combinaciones y trata de describir el comportamiento de un sujeto hoy, adolescente, al comportamiento de un sujeto comparativamente, ¿no? A un sujeto de hace 30 años. Yo también fui adolescente. ¿Se dan cuenta? Y cuando yo era adolescente, cuando era niño, mi papá ni nos decía lo que tenemos que hacer, nosotros ya sabíamos lo que tenemos que hacer. Y cuando no lo hacíamos, nos mostraba el cinto, ¿sí? Y ya nomás nos ubicábamos en el tiempo y en el espacio. No es lo mismo la adolescencia que tuve yo que la adolescencia que tienen mis hijos hoy. Yo puedo estar de acuerdo, renegar, que no me gusta, que sí me gusta, que son unos vagos, que duermen todo el día, que piden plata únicamente. Bueno, todo lo que ustedes me quieran decir. Pero yo tengo que hacer, en este caso, con técnicas, investigar esas cuestiones que son importantes a tener en cuenta. Y yo insisto en esto. Los productos, los resultados de la construcción del objeto que yo voy a lograr no es para generalizarse en las metodologías cualitativas. Entiendan que no se generaliza
Puede ser aplicado acá, allá, con cierta contexto, pero no puedo generalizar. Siempre llego a conclusiones en el contexto de la investigación que yo estoy realizando. ¿Estamos hasta acá? Bueno, yo como no los veo a ustedes, la verdad que no sé si entienden o no, y si están o Sí, no. profe, se Sí, entiende. Pero bueno, Profe, sí se entiende. vamos a la tercera, triangulación. ¿Sí? Vamos a la tercera. Triangulación de niveles combinados. Triangulación de niveles combinados. Es decir, se vale de más de un nivel de análisis. Es decir, yo puedo trabajar cuestiones de grupo, cuestiones institucionales y cuestiones sociales y culturales. Entonces yo combino, no me quedo con una sola mirada, combino para yo poder tener distintas miradas con respecto a por qué el chico se comporta de esa manera en el aula, pero también lo veo a nivel de la institución, pero también lo veo a nivel de la familia, pero también lo veo a nivel de lo social y cultural donde está inserta esa familia y vive, etcétera, etcétera. La cuarta es la triangulación de teorías. Es decir, que yo puedo poner en confrontación distintos marcos teóricos, lo que dice este paradigma, lo que dice lo que dice esta teoría, ¿sí? Con relación a un mismo objeto de estudio. Y en eso obviamente tenemos diferentes postulados y diferentes concepciones. Si yo quiero investigar acerca de, te doy un ejemplo, la enseñanza de la sexualidad infantil en las escuelas, con esto del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y claramente no todos tienen la misma concepción. La iglesia tiene una mirada, los médicos tienen una mirada, la sociedad tiene otra mirada, los abogados tienen otra mirada, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno va a decir algo sobre eso. Si yo quiero trabajar sobre el tema de la eutanasia o el tema del aborto, si hago una triangulación de teoría, voy a ver que la iglesia dice una cosa, los legistas dicen otra cosa, los médicos dicen otra cosa. Bueno, ahí tenemos elementos como para poder hacer triangulación teórica, tomar distintas teorías para ver cómo cada una ve este mismo objeto de estudio, esta misma realidad o fenómeno. ¿Para qué? Para confrontarla, para ponerla a prueba. Es una forma comparativa, ¿sí? Para manejar mejor sobre la temática. Profe, una preguntita. ¿Sí? Con respecto a la ESI siempre se ve muy, digamos, desparejo el tema de la opinión, por más que, digamos, el colectivo docente tiene tal opinión, muchas veces dentro del colectivo docente hay muchas diferencias con respecto a esas concepciones que tienen sobre el aborto. Seguro. Y también pasa con los médicos, ¿no? En ese caso, ¿nosotros qué debemos hacer? O sea, de las entrevistas o instrumentos que utilicemos ahí, ¿hacemos la diferencia de todo eso? ¿O ponemos la mayoría piensa tal cosa? No, yo lo que tengo que plantear no es que se confronten todos los actores en los cuales yo voy a estar trabajando, yo lo que tengo que plantear a cuál de estas posturas teóricas desde mi investigación yo voy a abonar. Por eso nosotros lo decíamos al principio, yo lo decía al principio, de que el establecimiento de los marcos referenciales teóricos, conceptuales del problema que yo planteo es importantísimo. Por eso ahí decíamos, en Urbano Juni, es cómo buscar los antecedentes sobre esta temática, ¿no? ¿Qué marco teórico hay sobre el mismo? Y yo después definir y después plantearlo, obviamente. Plantearlo en términos de la construcción del objeto que voy a realizar. No va a haber la misma postura. Estos son temas, justo traigo otros temas que son bastante conflictivos, por decirlo de alguna manera, en el cual no hay una misma mirada, estamos aprendiendo sobre estas cuestiones, pero bueno, puede suceder en cualquier temática que yo pueda plantear, que pueda tener que recurrir a distintas teorías para que me den
una posibilidad comparativa para ver cuál es la que más se adapta a la problemática de investigación que yo estoy haciendo y la pueda volcar en mi proceso, no tan solo de recolección de datos, sino también y fundamentalmente a la cuestión de las conclusiones a las cuales yo voy a llegar. Por eso es importante que estén los antecedentes. ¿Se entiende? Sí, profe. Fundamental. Si no, yo me quedo sesgado en un solo posicionamiento y solamente digo que yo lo voy a ver desde un punto de vista constructivista o estructuralista o lo que fuese, y bueno, me tengo que hacer cargo de que lo que podía producir está en el orden de eso, no hay otro, ¿no? La Bien, quinta profe, gracias. triangulación, sí. No, gracias, profe. La quinta triangulación la llamamos triangulación de investigadores, parecida a la anterior, porque acá vamos a tener que incluir a más de un investigador, ¿sí? Porque esto reduce el sesgo que la característica de la observación muchas veces imprime a los registros que observamos. Entonces, voy a ir a observar yo, pero va a ir a observar Marcelo, va a ir a observar Mónica, va a ir a observar Griselda, para que no quede sesgado a lo que yo he observado. Aun cuando en la observación, ya vamos a ver, tiene que estar muy bien pautada la observación, tiene que haber una guía. No es que yo voy a observar lo que yo quiera, ¿se entiende? Está guiada. Si yo voy a observar en un aula los modos en el que el docente lleva adelante la enseñanza de su disciplina por medios tecnológicos X, yo voy a observar eso, yo no voy a observar si los chicos se portan bien, si la maestra va bien vestida, si se aprieta bien la boca, si los chicos... No. Eso es para otra investigación. No podré registrar como elemento a tener en cuenta, pero yo voy a ver la metodología que utiliza el docente en el uso de las TICs. Miren lo que le estoy diciendo. Y no me puedo distraer en cualquier cosa. Y el que va a observar tiene que saber que va a ir a observar. Porque cuando salga de esa situación, ay, me olvido de observar tal cosa. Y bueno, ¿para qué ha ido? La observación es fundamental. La observación tiene que ver con mirar. La observación tiene que ver con el poner foco en la atención de los datos que yo pretendo recolectar. No hay que distraerse. Ya lo vamos a ver ahora que vemos observación. Los problemas que trae la observación cuando quien no observa no sabe observar. Porque no es lo mismo ver que mirar. No es lo mismo escuchar que oír. Pero bueno, ya lo vamos a ver ahora. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y la última, que es la que más, entre comillas, no es que la otra no se use, usted va a decir, para, que nos da la otra el profesor. No, la última, que es la más fuerte, vamos a decir de alguna manera, es la triangulación metodológica, en la cual se vale del mismo método en diferentes casos, el mismo método. Yo ya lo dije recién esto. En diferentes casos, o bien de métodos diferentes aplicados a un mismo caso. ¿Se entiende? Esto es fundamental, que yo defina esto. Voy a aplicar distintos métodos al mismo caso, voy a aplicar diferentes métodos a un mismo caso. Entonces acá tenemos que distinguir dos subtipos de triangulación metodológica, vamos a llamarle de alguna manera, ¿no? Lo que son dentro del método y lo que son entre métodos. Lo que son dentro del método, intrametodológico, y lo que son entre métodos, intermetodológicos. Intra, inter. Respecto a lo que son dentro del método, o de los métodos, intra, se va a referir a que vamos a trabajar con la repetición de un estudio
a fin de adquirir mayor confiabilidad del dato. Entonces, hay veces que uno va al médico y tiene una infección urinaria, una infección X, y el doctor le hace una prueba hoy, y la misma prueba se la vuelve a plantear la semana que viene. O se la da con ciertos elementos, y después dice, vamos a hacer con otro, porque quiero ver si es que no falta. Ese sería un ejemplo de esta primera cuestión. Obviamente que eso va a apoyar con mayor elementos los datos que yo voy a buscar. Le aplico la entrevista hoy, observo hoy, supongamos, y lo mismo lo hago dentro de 2 semanas, para ver si se repite, si hay concurrencia o no de los datos que he aplicado, porque quizás que fui a observar y justo ese día esa persona no estaba bien, estaba distraída, estaba con alguna crisis, y la aplico de nuevo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, y eso se hace siempre en la medicina, en la psicología. Yo puedo ir hoy y está mal la persona y me contesta cualquier cosa, y después voy después y ya está con otra emoción o con otro estado de ánimo, y entonces yo puedo trabajar en ese sentido. ¿Cuándo es importante, cuándo es necesario decidirse, vamos a decir así, metodológicamente, por una triangulación? De cualquier tipo, estoy diciendo, ¿no? ¿Cuándo? Cuando queremos que nuestros resultados de investigación arrojen cierta regularidad, por ejemplo. Entonces me sirve muchísimo la triangulación. Me sirve muchísimo. Cuando tratamos con fenómenos muy complejos, digamos, de explicarlo con una sola técnica, con un solo tiempo, en un solo espacio, con una sola teoría, con una sola investigador. Por ejemplo, cuando uno hace estudios en educación de fenómenos que traen consigo el fenómeno educativo escolar y todo lo que eso implica en una institución educativa, porque en una institución educativa no tan solo se enseña un contenido X, sino que circulan muchos mensajes, muchas enseñanzas, muchos códigos. Entonces yo tengo que tratar de buscar la mejor técnica que me dé el mejor dato, con mayor calidad, con mayor confiabilidad, con mayor validez. Obviamente que cuando yo aplico un solo método, puede producir de alguna manera una aproximación sesgada, digamos, hacia la realidad, que si aplico varios métodos en distintos contextos, etcétera, etcétera, me va a dar mayor posibilidad de confiar en esos datos, ¿no? Cuando hago estudio de caso, por ejemplo, cuando me detengo a realizar un estudio de caso y quiero que esos datos sean fuertes, sean sustanciales, digamos, también puedo utilizar esta triangulación metodológica. O sea, los estudios de casos son estudios en el cual se pone más énfasis en lo intenso que en lo extenso. Intenso en el sentido de que todos esos datos, a que sea extenso y que va a ser eterna la investigación y no voy a terminar nunca, no. Por ejemplo, cuando queramos investigar diferentes métodos de enseñanza, es muy importante la triangulación metodológica. Porque tengo que trabajar con distintos grupos, con distintos docentes, en distintas clases, en distintos momentos, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, es muy importante de analizar. Muy bien. Cierro con triangulación. Después lo van a tener en el texto ustedes.
en el texto creo que está en el capítulo que tiene que ver con metodología, el capítulo 4, métodos cualitativos e investigación interpretativa en el campo de la educación. Todo ese capítulo es importante para ustedes. Capítulo 4. Entonces, la triangulación tiene esta importancia. Muy bien. Vemos la otra estrategia o el otro procedimiento. Hemos dicho que el otro procedimiento es la observación. ¿Se acuerdan? ¿De qué autor me dijo que era el capítulo? Del libro de orientaciones metodológicas, documento metodológico orientador para la investigación educativa. Es un documento del Ministerio de Educación de la Nación. De ahí estoy sacando estos datos, ¿sí? Es un libro celeste que ustedes tienen allí en la bibliografía. ¿Estamos? Ya les digo bien la página porque yo no tengo el libro acá de 2 minutitos. Creo que lo tengo ahí, acá en el otro. Ya le digo, en el libro Documento Metodológico Orientador para la Investigación Educativa, está en la página 152. 152. Bueno, profe, gracias. Entonces de ahí van a poder leer y refrescar algo que yo voy a trabajar. Entramos en la otra estrategia que es la observación. Fundamental. En una metodología cualitativa y en el ámbito que ustedes van a tener que realizar su trabajo de final, su tesis, su tesina, su trabajo integrador final, no puede no estar la observación. Salvo que hagan una metodología cuantitativa que solamente vayan a hacer registros de planificación y que no tengan necesidad de ir a observar o el trabajo en términos de las tecnologías, etcétera, etcétera. Pero la observación en general tiene que estar. La observación consiste en ir a recolectar, a recoger datos, ¿sí? De un modo sistemático, de una manera que no sea intrusiva. El observador no puede ir como un intruso a meterse en un lugar y querer modificar la situación, no. Cuando hablamos de observación participante, si bien es cierto, el sujeto tiene una proximidad con el objeto, está involucrado, está inmerso, no hay una distancia entre el que observe el fenómeno, pero eso no implica que el observador sea un intruso y vaya a querer modificar situaciones porque no está interviniendo, está recolectando datos. Cuando yo planteo la observación, en general la observación es en un tiempo determinado, en un proceso que es medianamente largo, depende del objeto, la circunstancia, el escenario, etcétera, etcétera, en el cual la observación se pone en contacto, en una observación participante, el observador se pone en contacto y convive en ese momento con el grupo, con los sujetos, con el escenario, con la situación que está, digamos, investigando, ¿no? La observación es muy propicia porque me va arrojando otros datos que yo no lo tuve en cuenta cuando planifiqué y que eso me puede llevar a adaptar o modificar o adecuar algunas otras cosas que me sirven como objeto de la investigación, pero cuando yo construí el objeto no lo tuve en cuenta. Al ser esa investigación participante muy cercana con el fenómeno que estoy realizando, por lo cual es importantísimo tenerlo en cuenta. Siempre que voy a observar, sea esta la observación participante o no participante, estamos hablando de la participante ahora, el investigador ya va con una cierta suposición, con ciertos supuestos, con ciertas hipótesis implícitas
con respecto a lo que está queriendo observar, cuáles son las cosas que le pueden llamar la atención, digamos. Desde qué marco teórico, digamos, va a ir a trabajar lo que está observando, lo que está mirando, y lo que está observando y lo que está mirando lo tiene que ir registrando, lo tiene que ir anotando. Para eso vamos a utilizar, o se utilizan registros, notas de campo, y yo ya llevo una guía para poder aproximarme a eso, ¿no? El observador tiene que permanecer un cierto tiempo importante para ir observando distintas situaciones. No es que voy a ir a observar una sola clase y de ahí me saca las conclusiones de todo. No, tengo que ir varias clases, con varios grupos, con varios docentes, al mismo docente en distintos grupos, al mismo grupo con distintos docentes, ¿se entiende? Bueno, lo que fuese, estoy dando el ejemplo de la escuela porque estamos hablando de educación, pero digamos. Ahora, todo investigador que se mete, digamos así, en el tema de la observación participante, siempre tiene como dos interrogantes, ¿no? Dos interrogantes que lo van a guiar, vamos a decir así, en esto que va a llevar adelante como observador, participante. Uno de esos interrogantes son interrogantes sustanciales, dicen los autores acá, Taylor y Bogdan, dice sustanciales porque tengo que saber la especificidad del escenario en donde estoy por trabajar. No puedo no conocer características de esa institución, características de ese escenario, características de ese territorio. Saber qué tiene como características de escuela, dónde está inserto, cómo está constituida. Yo ya previamente tengo que tener elementos que me sostengan sustancialmente esto que voy a ir a observar. No es lo mismo ir a observar una clase en esta escuela que en aquella. No es lo mismo ir a observar un grupo en este contexto que en este otro contexto. Y el segundo tipo de interrogantes que nos van a guiar y que todos debemos tener presente son los interrogantes de tipo teóricos. Volvemos a lo teórico. Es decir, ¿qué es lo que a mí me sostiene teóricamente y qué es lo que voy a ir a observar de acuerdo a ese marco referencial teórico conceptual? No es lo mismo ir a observar el comportamiento de los sujetos desde la mirada del psicólogo con ciertas concepciones, que la mirada del abogado con ciertas concepciones, que la mirada del médico con ciertas concepciones, que la mirada del religioso con ciertas concepciones, porque son distintas formas de analizar desde esa mirada teórica esto que estoy observando. Obviamente que analizar el territorio con sus características específicas y tener en cuenta el marco teórico que me sostiene para poder observar, están interrelacionadas, no es que están distintas, están separadas. Se vinculan y se relacionan para que yo pueda hacer una buena observación, ¿no? Por eso decía recién que hay que tener en cuenta los escenarios y los territorios donde yo voy a ir a observar. No es lo mismo que yo me vaya a sentar el sábado, el domingo, en la Plaza Sarmiento o en el parque de la ciudad y me pongo a observar cómo se comportan la gente en esa tarde de domingo o sábado. Yo le puedo asegurar que lo puedo mandar a todos ustedes a hacer la observación sin que ninguno se contacte y cada uno va a observar distintas cosas, ¿o no? Entonces, depende de qué es lo que quiero mirar, desde qué marco quiero analizar, etcétera, etcétera. No es lo mismo que haga una observación al aire libre en espacios públicos que en espacios privados o en espacios semi-públicos. Ámbito privado de trabajo, ámbito privado de... Tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de decidirme por una observación de este tipo participante y en el cual puedo ir y preguntar a alguien, conversar con alguien, observar cómo se comportan los chicos en el tobogán, en la calecita, que son los inflables que hay ahora, qué hacen los padres cuando los chicos hacen berrinches, cuando ya se tienen que ir y que quieren seguir jugando. Digo, hay una serie de cosas que yo los mando a hacer a los chicos míos de psicología y les digo que no se conecten entre ellos antes,
ni después, creo que cada uno sui generis hagan un trabajo y después me cuenten, y uno se puede observar cómo vendía gallas piñada el hombre y cómo compraba, y otro se puede observar cómo los padres se quedaban sin plata porque la carecita salía cara y ya 4 o 5 vueltas ya se quedaban sin plata y el chico lloraba, el otro se ponía a pensar cómo los chicos iban a pintar, el otro estaba en la feria del artesano y que entraba y salía la gente, el otro, miren, había un sinnúmero de cosas que uno lo tiene que enfocar, que es lo que tiene a indagar en ese escenario. Ahora, una de las cuestiones fundamentales que en términos de la observación, como también en las otras técnicas hay que tener en cuenta, es cómo yo voy a entrar al escenario, cómo yo voy a permanecer en el escenario y cómo yo voy a salir del escenario. No es que voy a entrar en cualquier momento, que me voy a quedar los tiempos que yo quiera y que me voy a ir cuando yo quiera. No. El observador participante tiene que saber el momento en el cual va a entrar al escenario, al territorio. Tiene que presentarse, tiene que buscar a alguien que van a ver en el texto que dice, se llama portero o alguien que lo presenta, para que pueda entrar en confianza, para que pueda ser aceptado, para que pueda haber confiabilidad. Entonces, el acceso a los escenarios de observación no es que yo voy a caer a las 7 de la tarde y ya se ve la directora o el maestro que debiera observar las clases. Eso genera situaciones que no son pertinentes para mi proceso de investigación. Tengo que ir un día, recoger el escenario, ver quién están, ahora cómo le va, mire, yo voy a investigar sobre esto, el día miércoles quizá que venga porque quiero hacer una clase, la docente, la directora, el preceptor, los alumnos. Hay que saber ingresar al escenario, pero para ingresar al escenario antes tengo que prepararme con las guías de observaciones, qué voy a ir a hacer, en qué momento, voy a entrar en la primera hora, voy a entrar en la segunda hora. No es lo mismo ir a observar una clase a las 9 de la mañana, que esté fresco, que haya 20 alumnos, que esté bien ventilado, que se hace calor al aire acondicionado, que los chicos están tranquilos. Si quieren los mando a una escuela grande, un día viernes, a las 3 de la tarde, 40 grados, 37 alumnos y un docente dando clase. Y después me cuentan. Entonces no es lo mismo. Entonces no es que, no, porque si voy a observar a Juan o Pedro, no importa el tiempo, no importa el espacio, no importa el escenario, no importa los actores, no. Yo tengo que anotar todo. Clase 15:30, hace mucho calor. De matemática, viernes a las 4 de la tarde, los chicos ya están pensando en PP. ¿Qué le pueden atender al profesor de matemática a las 4 de la tarde con 40 grados, 40 alumnos? No tienen, digo, por eso, inclusive en el escenario educativo, hay que tener mucha pertinencia con seleccionar qué materia van a ir en las primeras horas y qué materia van a ir en las últimas horas, ¿o no? No es lo mismo dar clase un día miércoles, jueves, que dar clase un día viernes. Hay instituciones que yo conozco en el cual los días vienen las 2 últimas horas de la siesta o de la noche. No va nadie, ni el preceptor va. El preceptor ahora dice, le pregunta al docente, ¿cómo está la cosa? No va a venir nadie, profe, quédense en la casa. No, todos locos. Y yo tengo un primo mío, que es profesor de matemática, que a él le han puesto clase la último módulo del viernes en Comercio 2. Y él dice, yo ya no sé qué hacer, porque los viernes los chicos los saludan en la puerta y dicen, ya no vamos, profe. Matemática, ponele otra materia. Diga que matemática tiene 5 horas en la parrilla curricular, lo cual tienen martes y jueves, semana y vez, y las materias que tienen una sola vez a la semana. Hay veces que hay un feriado, justo fue el cumpleaños del perro de la esquina y no hubo clase, porque acá en Argentina es el cumpleaños ya no hay clase, ¿o no? Es que cualquier cosa es feriado o asueto. Y hay docentes que dicen, hace como un mes que no lo veo a mis alumnos. ¿Qué da usted, profesor? Yo doy estético, tecnología, no sé cuál. Yo tengo 2 horas, 3 horas, porque lo mínimo son 3 horas en educación. Tengo 3 horas cátedra por semana.
Ajá, este viernes fue feriado, justo el otro viernes que me tocó, se han ido los chicos, el otro viernes se enfermó el perro, el otro viernes festejo el Día del Virgen, del Santo, del Valle, y hace como 2 meses que no lo veo. Dice. Entonces, ¿cómo van a aprender los alumnos? Entonces, no puedo ir a acusar al docente de, el contexto no está facilitando. Cambiémoslo. Bueno, profe, usted no va a venir más, viene en la última hora, porque si no queda nadie. No está el director, no está el preceptor, no está el secretario, no hay nadie. Y los alumnos ya tienen la cultura. No, profe, ya es viernes. Dicen, no va, no, ya no. Ellos deciden si van a tener o no clase. Esto es una locura. Entonces tenemos que saber ingresar al campo con toda la herramienta ya preparada, permanecer en el campo y salir del campo. Ingresar al campo implica una especie de aprestamiento, de presentación, de a poco, ir jugando la confianza. Tengo que llevar ya en dónde y cómo voy a registrar. Hay métodos para registrar, para que esos datos me sean significativos y sean buenos. No es que voy a anotar cualquier cosa, yo no me puedo distraer en cualquier cosa. En un ingreso al campo yo tengo que tener firmeza, buena pisada, y tener bien considerando, che, ven y búscame en mi casa, ya te voy a dar la guía de observación, anda, observame una clase allá. No, hijo, no es así. Vos anotá lo que vos veas, después yo voy a ver cómo registro los datos y cómo los tabulo. No es así. Entonces, la entrada al campo tiene mucha importancia en la observación participante, también como la observación no participante, porque hay ciertas reglas que hay que respetar. El anonimato, la confiabilidad es fundamental. En una investigación no se pone el nombre del profesor que he observado, ni la materia que he observado, o lo pongo, pero no lo identifico, porque si no, inmediatamente el que lee dice, este es el profesor de geografía, de tercer año. No, digo, esto es fundamental en la metodología cualitativa, preservar el anonimato y la confidencialidad de los datos. Una vez que ya estoy instalado en el campo, tengo que, también lo he planificado, pero puede ser que se modifique, tengo que saber hasta cuándo voy a permanecer, cuántas observaciones voy a hacer, en qué contexto voy a hacer, en qué horario voy a hacer. Ahora, después de haber estado 1 mes, 2 meses observando, entrevistando, encuestando, etcétera, etcétera, registrando, etcétera, etcétera, llega el momento en el cual tengo que salir o no. La salida del observador de ese territorio, de ese escenario, de ese campo en el cual estoy trabajando, depende de varias cuestiones. Fundamentalmente, en primer lugar, depende del tiempo que yo me he estipulado en mi proyecto, del grado de profundidad que quiero darle a este estudio, por lo tanto necesito muchos datos, con muchas observaciones y técnicas que tengo que aplicar, y fundamentalmente la permanencia y salida del campo depende de lo que ustedes van a ver y van a leer en nuestro material también, de lo que se llama la saturación de los datos, saturación de la información. Yo me tengo que retirar del campo cuando he podido observar que mis datos se han saturado. Ya no voy a lograr ninguna otra información que abone hacia la profundidad de mi estudio. Ya está. Entonces digo, hasta el viernes llego, ya me retiro. Ya he observado tantas clases, ya hice tanta entrevista, ya he registrado tanta información, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa salida del campo, si bien es cierto, está programada con la institución, con los grupos, todo, se puede adelantar o se puede retrasar. Y ahí hay que saber manejar esta situación de decir, bueno, yo había pensado terminar el 30 de septiembre, pero voy a quedar una semana más porque me queda observar primer y segundo grado y ver tal y tal cosa. O no, mire, yo tenía previsto terminar el 30 de septiembre, pero como ya se me saturó los datos, ya tengo toda la información que necesito para mi investigación, me voy a ir esta semana, no más, y la otra semana no voy a venir. Eso lo tienen que manejar y lo tienen que informar a su tutor, para que tengan manejo del tiempo, para que tengan manejo de cuántas horas le lleva a tu investigación. Si no, hagan una monografía, chicos, para que se van a preocupar tanto. Entonces eso tiene que estar cronometrado, vamos a decir de alguna manera. Tiene que haber un cronograma
en el cual fehacientemente se ha hecho esto, por esto y por esto y por esto. No a veces cosas que hay ciertos datos que aparecen allí en la galera y uno le dice en el examen final, ¿y estos datos? ¿Dónde está el registro? ¿Dónde está el anexo? ¿Dónde? Ah, porque eso se me ocurrió, a mí me encontró ahí en la vereda, la señorita. No. Eso puede ser notas, digamos, fuera de... Lo puedo tomar, pero lo sistemático, hemos dicho que un proceso sistemático tiene que estar resguardado en ese contexto. La otra cuestión que es fundamental tener en cuenta en una observación participante, que el que está observando, participando, tiene que pautar ese tiempo de observación en la intensidad que eso implica y en la especificidad que eso implica. Para eso hay una guía y yo tengo que estar atento a lo que va ocurriendo. No puedo observar cualquier cosa. Y cuando realmente tengo que observar lo que me interesa, estar atento y no estar mirando para otro lado porque el dato ya se me escapó. Lo que uno observa tiene que ver con los sucesos, con los eventos, con las circunstancias en las que sucede, lo que se dan esos sucesos y eventos, y cómo se da el acontecimiento, lo que acontece. Entonces no es lo mismo un evento que un suceso, que un acontecimiento. No es lo mismo. Lo que acontece es lo que me da la posibilidad de poder tomar ese elemento como dato primordial. El evento es lo macro. Pero lo que sucedió no se va a volver a repetir. Y si yo lo pierdo, voy a tener que volver a observar en otro contexto para ver qué puedo rescatar de esa situación. ¿Se entiende? El evento puede ser el partido Boca River. Ese es el evento. Pero lo que sucede en el partido, si le cobraron una pena a la Boca en contra de River a los 3 minutos y esa pena le está medio dudosa, va a llevar a que suceda cualquier cosa, ¿o no? Y yo vuelvo al otro y ha salido empatado y no se dio el mismo comportamiento de la tribuna, no se armó el despelote, no se suspendió el partido. Nunca vamos a encontrarnos con acontecimientos y con sucesos que se puedan llegar a repetir tal cual yo la quiera. Si lo perdí, es muy complicado. Tengo que estar muy atento. ¿Se dan cuenta? Es así. Si yo voy a observar en la etnografía, por ejemplo, que el investigador se inserte, se va a vivir con la gente por 1 año, 2 años, o viene a analizar una realidad en una cierta circunstancia porque quiere ver el comportamiento, las emociones, los sentimientos de la gente, tenemos que estar atentos. Yo me acuerdo que viene un antropólogo, un periodista, antropólogo, periodista, una vez porque quería saber qué pasaba en el mes chayero acá en La Rioja, ¿no? Cómo se daban los movimientos de la chaya. Y se fue por varios barrios donde se hacían los topamientos, los festejos de la chaya, y él iba registrando todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, en una de esas observaciones que hizo, se distrajo, se fue a comprar cigarrillos, me acuerdo, y cuando ha vuelto ya había pasado el topamiento, y ya pasó, ya no lo pudo observar ese fenómeno. Entonces tengo que estar atento a estas circunstancias. Y después, por último, tenemos la observación no participante. Esta es una observación, si se quiere, un poco menos comprometida, pero el sujeto está en el lugar. Es una observación que se la puede denominar observación externa u observación distante también, observación no participante, externa, distante, ¿sí? En el que acá es bueno esto de la triangulación que vimos también, ¿no? Porque yo, además de observar externa o distantemente, que yo me distancio un poco del objeto, puedo aplicar otra técnica para que eso que he observado después lo pueda contrastar o contestar en una entrevista con el docente, en una entrevista con los chicos, para ver cómo vieron la clase, cómo se sintieron, han aprendido, no han aprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Esta observación externa, distante, no participante, ¿sí? Tiene su beneficio y tiene sus
su parte negativa, pero más que todo es beneficio porque eso permite que yo vaya y esté en contacto con esa realidad, aunque esté distante y no intervenga y esté un poquito alejado, porque me permite recolectar ciertos datos que son muy interesantes, ¿sí? En general, en la investigación acción participativa y en la etnografía, la observación es participante por excelencia. Eso no quita de que no haya observación no participante, ¿no? Al yo tomar un poquito de distancia, puedo ver algunas otras cosas que me permite recolectar una información más significativa, ¿sí? Obviamente que la instancia de observación procura que mi presencia en ese escenario, en ese territorio, no sea molesto, no interrumpa o no modifique la situación natural en la cual se están dando esos acontecimientos, esos eventos, ¿no? Si yo voy a observar una clase, me tengo que sentar en el fondo, no molestar, estar ahí, aún así voy a modificar la situación, porque los chicos van a decir, ¿quién es este que viene a observar? ¿Por qué viene a observar? La docente se va a sentir observada, ¿sí? Si lo vemos desde un punto de vista de educación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado tanto en la participante como en la no participante, el momento en el que uno va a tomar nota, para que no sea tan evidente, y para que la gente no diga, mira, está tomando nota, ¿qué habrá visto? ¿Qué estará anotando? Quiero saber qué está diciendo, qué está anotando. Si no, anoto una palabra, y a la tarde, a la noche, cuando vuelvo a mi casa, trato de recordar, hago memoria, y trato de ver esa situación. Yo no puedo, ante determinadas situaciones, pararme y empezar a anotar, porque el otro se va a sentir visto, se va a sentir vigilado. Y el docente, obviamente, si nos va a un paso, el docente puede ser en otro lado, va a decir, che, ¿qué está anotando? ¿Por qué está acá? ¿Qué está haciendo? Entonces, eso lo tengo que tener claro en este contexto, ¿no? Entonces, toda la información que me brinda la observación, sea esta participante o no participante, es muy importante. La tengo que planificar, la tengo que pensar, tengo que buscar de construir una guía de observación para saber qué es lo que quiero observar. Que eso permita, de alguna manera, acceder a esa información que a mí me va a servir para poder, de alguna manera, que esos datos sean sumamente importantes. Muy bien. Entonces, hoy que hemos visto la triangulación como recurso, como procedimiento para la recolección de datos, que sirve para la validación y la confiabilidad de esos datos, que es importante para la metodología cualitativa, tipos de triangulaciones. Dentro de esas triangulaciones claramente están los instrumentos. Puedo observar, puedo entrevistar, puedo encuestar, puedo hacer distintas focus group, ya vamos a ver. Investigación-acción, que es la investigación en la propia intervención de la situación problemática para solucionarla. Y la clase que viene, en la primera parte, vamos a trabajar los otros instrumentos y vamos a trabajar después todo lo que es muestreo y variable para incorporarnos a herramientas que le van a servir cuando ustedes tengan que hacer el proceso, o sea, tengan que hacer el proyecto, puedan avanzar hacia una mirada más instrumental, que no es solo instrumental, pero sí para que tengan en claro los distintos instrumentos que después los vamos a enumerar y se lo van a tener que grabar y lo van a tener que tener en cuenta porque van a tener que pensar qué instrumento voy a utilizar para recolectar datos. Entrevistas, encuestas, observación, qué entrevista, qué es cuestionario, qué triangulación, nota de campo, estudio de caso, etnografía, todo lo que hace a la metodología cualitativa en el diseño de la investigación que después voy a llevarlo al ámbito del trabajo de campo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Estamos hasta acá? Bueno, Sí, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si no, ya nos vemos la próxima semana. Y bueno, cualquier cuestión que surja, obviamente lo piensan y lo trabajamos en el inicio del próximo encuentro, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, un placer y nos vemos en la próxima clase, si no hay preguntas, ¿sí? Gracias, profe. Hasta luego, que anden Profe, bien. Hasta luego. Suerte. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta luego. Gracias, profe. Suerte, que anden bien.
Gracias, profe.